porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Escucha el mensaje de hoy en voz del hermano Gerson Bravo. A continuación. Entender el tema del alma, tenemos que volvernos a la historia bíblica y al idioma. La palabra hebrea neshama se traduce directamente como, del hebreo, fuerza alentadora que nos da el poder de estar vivo. Significa que la existencia en sí no es producto del viento, del ánima, del aire. No. De hecho, muchos han traducido históricamente la palabra hebrea nefesh por vida como tal. Pero cuando entramos al estudio del ser humano, tenemos que percibir que el ser humano, su composición y su estructura viene, como se ha estudiado por muchos siglos, el entendimiento de dos aspectos que son indivisibles y que son naturales. En el mundo o en la naturaleza podemos ver tres círculos naturales que los tenemos que entender. Por ejemplo, el campo terrenal, tierra y lo celestial. En el caso de lo material y lo inmaterial. En el caso del cuerpo y el alma. Para formar al hombre, Dios hizo uso del Adamá, que significa polvo, la tierra, el barro, y sopló Neshama, sopló un aliento de vida. Algunas expectativas del texto proponen usar Nefesh, pero es una derivación de la palabra. En este caso, el verbo que se traduce por vivir en hebreo es nasham, vivir. Para poder vivir, primer palabra que se usa en la Biblia sobre esto, de las 750 del Antiguo Testamento, es Génesis 2:7. Que Dios sopló, si usted vaya al texto, notará que ahí sopló Dios en el hombre, literalmente del hebreo Neshama, que es la acción de dar vida. Es el nefesh, o sea, el alma en sí misma lo que le provee de vida al hombre. No. Es lo que sopla el Señor, Yahweh, el Señor, sobre el alma del hombre. Porque Él sopla Neshama en el ser humano. Él es el que da vida. Por eso el único que otorga vida al ser humano es el Señor. ¿Qué significa esto en Ezequiel 18:20? Que el ser interno, indivisible y natural que Dios ha puesto en la vida de cada uno es el único dueño de su vida, de sus decisiones. Usted goza de Neshama, usted goza de vida. Entonces su vida es indivisible, es natural y Dios se la ha dado a usted. Por eso, usted peca, usted como ser humano, su pecado es suyo. Su actitud, su acción es suya y no se puede transferir. Por eso un pecado es indivisible, intransferible, intraspasable. O sea, el pecado de cada uno no se puede traspasar a otro ser. ¿Por qué? Porque cada uno se le dio su propio Neshama. Por lo tanto, su alma es suya. Y aquí el texto pareciera algo simple, pero es algo profundo cuando hablamos de que el alma que pecare. Cuando habla de alma aquí es su vida propia, indivisible, intransferible. Que peca, esa muere. Por eso cuando hace la cita, hace una remembranza de un refrán popular. ¿Alguien sabe cuál es el refrán popular que se usa en ese pasaje? Los padres, ese era un refrán hebreo, iban a la viña y era una forma de decir que esa expresión era
contundente para el entorno. O sea, lo que hace el papá impacta en la familia. Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dieron de entera. ¿Eso tiene sentido? Literalmente no tiene sentido. Pero en la cultura hebrea, sí. En la mentalidad hebrea, el papá pecaba y el hijo era condenado por eso. El hijo pecaba, el papá tenía que lapidar a su propio hijo si era rebelde y contumaz. O sea, el primero en lanzar la piedra, ¿quién era? El papá. ¿Era por qué? Porque era una ley lapidaria, una ley inquebrantable, una ley de muerte prácticamente, escrita en piedra. Pero ahora nosotros tenemos en Cristo la ley del Señor, una ley nueva, una ley para salvación. Es por esa razón que cuando entramos a Juan capítulo 9, usted se da cuenta de un hombre que es sanado, un hombre ciego, un hombre que no tiene la capacidad de ver, pero Dios le da, a través de ese poder infinito, la facultad de ver. Y entonces los discípulos quedan sorprendidos cuando van de camino cerca de Siloé, que del hebreo es enviado, un estanque como unas 4 veces, 4 o 5 veces el espacio de las piletas de bautismo. Y dice que pasan en el capítulo 9, Juan 9, verso 1 y verso 2. Son pequeños. Ellos van en el camino y se encuentran al hombre ciego y entre sí comienzan a indagarse. Queremos saber, Señor, ¿quién pecó? ¿De dónde viene esta enseñanza? De la cultura tradicional hebrea. Porque ellos pensaban que el pecado era transferido. O consideraban que algo que habían hecho los padres se había traducido en consecuencias directas. Quiero explicar esto de una manera científica y de una manera bíblica, tratando de comparar los dos aspectos. La incidencia de la procreación es realmente un hecho increíble del poder de Dios. La procreación. Todos manejamos el hecho de que la fecundación en el momento de la procreación es un hecho realmente impactante que no puede ser definido por un laboratorio. Es un plan divino, un momento en el cual Dios ha prefijado para la multiplicación del ser humano. Pero en ese hecho, científicamente, los elementos que componen la procreación son la unión de los elementos genéticos del papá con los de la mamá. Y entonces ambos elementos se van juntando, todo eso tiene un nombre. Entonces son denominados cromosomas. Los cromosomas al juntarse van a establecer una unidad intrínseca plena del ADN. 23 cromosomas del papá, 23 cromosomas de la mamá, para hacer una unidad completa de 46 cromosomas. Cuando hay algún problema congénito, uno de estos cromosomas tiene un problema. La pregunta es, ¿ahí quién tiene la culpa? ¿Dios? ¿O el hombre? ¿O la mujer? ¿O la pareja? ¿O los exámenes médicos que no se hicieron? La realidad es que cada vez más siempre se ha dado problemas congénitos, problemas genéticos. Pero eso no es algo que pueda ser transferido hablándolo en el sentido espiritual. Eso es netamente físico. Sí, porque eso, el elemento, lo que proveen los padres proveen lo físico, los cromosomas. Pero la pregunta es, ¿dan los padres alma? ¿Proveen el alma los padres? Los filósofos creían que sí. Y ellos decían que era como una aspiración de ambos padres, por eso los temperamentos de los hijos. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que el ser humano es dado y es construido por esa parte conocida como genotípica,
y fenotípica, físico, característica, genética. Y Dios pone el Neshama. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Esta es una producción radial de la Iglesia de Cristo, cuyo fin es la edificación espiritual de todos sus oyentes. Bendiciones.